Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com, y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy os vengo a hablar de cacharros. Hoy toca hablar del brazalete óptico de pulso Cospo, bueno, voy a decir el nombre completo, pero es un poco rollo porque son letras y números. Cospo HW807. Vais a tener, como siempre, el enlace en la nota del episodio. Y la verdad es que lo tengo este brazalete bastante, pero yo que diría casi un año lo tengo más o menos. Lo que pasa que, por unas razones u otras, pues lo he tenido como segundo brazalete y no lo he utilizado tanto como el Kalenji HRB500 de Decathlon, que ya os analicé aquí en el podcast en su día, al igual que el Polar Verity Sense, pero lo he vuelto a sacar del cajón y pues os traigo este análisis, esta review de este brazalete Cospo, que me consta que muchos estéis interesados en él, que gente que quiere pasar de la banda de frecuencia de pecho de toda la vida a un brazalete, y esta es una buena opción, sobre todo si lo que quieres es únicamente tener el pulso, básicamente. Porque ya sabéis que, por ejemplo, brazaletes como el Polar Verity Sense tienen muchas más funciones, como la función de memoria interna para hacer entrenamientos de forma independiente, que esto, por cierto, también lo tiene el Cospo, o sobre todo lo que destaca más el Verity Sense, y es que se puede nadar con él. Tiene una pinza que se coloca en la gafa de natación y puedes nadar con el Verity Sense y luego descargar los datos. En el caso del, por ejemplo, del HRB500 o de este Cospo HW807, no me va a salir nunca el nombre, pues en estos casos no se puede nadar con él. Bueno, ya sabéis que yo soy usuario de brazaletes ópticos desde hace ya bastantes años y es probable que no vuelva nunca a las bandas de pecho tradicionales. Esto lo he repetido muchas veces, a no ser que salga una banda de pecho interesante que tenga que analizar también, entonces la usaré, obviamente. Pero en mi día a día, generalmente en carreras y todo en competición, utilizo casi siempre los brazaletes ópticos, principalmente por la comodidad. Así que una vez que tenéis claro esto de que es un brazalete óptico, que tiene un sensor óptico que colocamos en el brazo o en el, ya sea en el bíceps o en el antebrazo, para registrar principalmente la frecuencia cardíaca durante nuestros entrenamientos y carreras, pues os voy a hablar en concreto de este Cospo HW807. Tiene un precio de unos 40, 50 euros, depende del momento en el que lo compres, si hay alguna oferta y demás, pero creo que por norma general ronda los 50 euros, un precio similar al de Kalenji y por debajo del Polar Verity Sense, que se encuentra más sobre los 80, 90 euros. Os hago un repaso de características técnicas. En cuanto a conectividad, el Cospo, pues básicamente se conecta a todo, literalmente a todo, porque tiene conectividad Bluetooth 5.0 y también ANT+, por lo que virtualmente es compatible con cualquier dispositivo del mercado, ya sea relojes Garmin, ciclocomputadores Garmin Edge, Polar, Suunto, el Apple Watch, Coros, relojes Keep Run, o incluso si lo quieres utilizar solamente emparejado con tu smartphone con alguna aplicación, pues es compatible también con iOS o con Android, con aplicaciones directamente tipo Zwift o Zwift Run o otros simuladores de ciclismo como Rovi, con máquinas de gimnasio, ya sean cintas o cualquier máquina de cardio que tenga típica conectividad Bluetooth. Con todo ello es compatible sin problema, ya sea por Bluetooth o por ANT+. Simplemente pones a buscar dispositivos cercanos, sensores, y se conectará sin problema. Aunque no se puede utilizar para nadar, este Cospo tiene certificación IP67, por lo que es resistente al agua, al sudor, a la lluvia. No pasa nada si te pilla el diluvio universal en mitad del entrenamiento, puedes utilizarlo sin problema. Eso sí, no lo sumerjas, no lo utilices para nadar, principalmente porque la conectividad Bluetooth y ANT+ no se transmite bajo el agua. La batería de este brazalete llega, según el fabricante, hasta 20 horas por carga y tiene un cargador con cable magnético. Básicamente es un USB normal, pero el sensor por debajo tiene unos pines de carga y mediante imanes se conecta y ya está. Yo no sé deciros si exactamente son 20 horas por carga, porque básicamente lo cargamos de uvas a peras, pero puedes estar una semana, 2 semanas sin cargarlo sin problema. Al final todo va a depender de la cantidad de horas de entrenamiento que sumes. Tiene varias cosas diferentes al HRB500, varias funciones extra, porque de base lo que hace este sensor es registrar la frecuencia cardíaca, pero externamente vamos a ver que el sensor tiene un LED de colores que se ilumina cuando encendemos el sensor. No me refiero al LED que se encarga de registrar el pulso, sino un LED por la parte, digamos, exterior,
que se pone de diferentes colores, y es que este LED multicolor va a servirnos tanto, bueno, para ver si está en modo emparejamiento o si simplemente está encendido, sino que tiene una función bastante concreta y es la de mostrar en qué zona de frecuencia cardíaca estamos. Esto os lo voy a indicar ahora, os lo voy a explicar ahora a continuación, pero básicamente según si estamos en zona 1, zona 2, zona 3, 4 o 5, el LED se va a iluminar de un color u otro, que va a servir como de forma visual ver en qué zona de pulso estamos. Y además incluso tiene un motor de vibración interno, el propio brazalete, por tanto puede vibrar si nos pasamos de X pulsaciones, que por ejemplo puede ser interesante si estamos controlando esfuerzos cardíacos y demás, pues puede ser interesante que directamente nos avise el propio brazalete. En cuanto al peso, pues nada, 19 gramos, es un brazalete muy sencillo, ligero y demás, y tiene una correa de velcro. Bueno, de hecho trae 2 correas de velcro en la propia caja de este brazalete Cospo, y es más, la segunda, la que viene de repuesto, yo se la puse en su día al VeritySense, porque ya comenté que una de las principales mejoras que podría tener Polar en ese sensor es que la correa pues se desgasta fácil y el velcro que tiene no es muy adhesivo, no pega demasiado bien, y yo le puse la segunda correa de este Cospo, y la principal la tengo aquí en este que tengo aquí ahora mismo. Y es bastante parecido este velcro al del HRB500, por cierto. Ajusta bien, cómodo, permite ponerlo tanto en el bíceps como en el antebrazo, y no importa si tienes así un brazo palillo como tengo yo o si tienes un buen bíceps, que va a llegarte sin problema. En cuanto al comportamiento principal de este Cospo, de este brazalete Cospo, que es en esencia registrar el pulso, pues os puedo decir que el comportamiento es bueno. Lo he estado probando en varios tipos de entrenamiento, en su día en tiradas simples a ritmo continuo, donde en principio los sensores ópticos no deberían tener demasiado problema, porque cuando más sufren este tipo de sensores o cuando más problemas pueden dar en cuanto a fallos de medición o tardar en responder y demás, es en los días de cambios de ritmo intensos o días de series donde hay esfuerzos intensos y relajaciones largas en las que el pulso baja mucho. En esos momentos es cuando, lo sabéis vosotros si utilizáis cualquier reloj con sensor óptico, sobre todo cuando están mal ajustados, porque ahora hablaré de esto, es cuando los sensores ópticos fallan más en general que las que las bandas de pecho. Pero, al igual que me ocurre con el HRB500, en mi caso, estos brazaletes a mí me funcionan estupendamente, por eso los uso, básicamente, si no, seguiría optando por las bandas de pecho. Pero como digo, en cuanto a precisión de pulso, no hay problema. Sí que es verdad que, al igual que ocurre con todos los sensores ópticos, suelen reaccionar un poquito más tarde a los cambios intensos de pulso. Un poquito más tarde me refiero a unos segundos, 1 o 2 segundos. La verdad es que en la práctica vais a notar cero diferencias y yo sin problema confiaría en este tipo de sensores, tanto en el HRB500 como en este Cospo como en el Polar VeritySense, como si fuese mi sensor de pulso principal. Sin problema lo utilizaría en mi día a día y por mi parte está más que recomendado. Y una pregunta que recibo siempre de muchos de vosotros es, si esto es un sensor óptico, ¿por qué este funciona bien y el de mi reloj, que me ha costado 400 o 500 euros, no funciona bien? Y es una pregunta muy común y es una buena pregunta porque al final si es un sensor óptico, ¿por qué este sí y los otros no? Y es que la clave está, siempre lo he dicho, en la posición y el ajuste del sensor. La clave está en que el sensor esté bien posicionado, prieto, y esto lo conseguimos gracias sobre todo a la correa de velcro, porque el lector puede hacer lecturas continuas del pulso sin fugas de luz, sin fugas de luz en el sentido de que no le entre luz del exterior, porque en el reloj, por ejemplo, los relojes suelen pesar un poquito más que los sensores, y del propio balanceo que tenemos durante el braceo corriendo, es fácil que el reloj se separe un poco de la piel, entre luz, se fugue la luz del sensor de los LEDs y por tanto haya peores mediciones. Pero claro, en los sensores de brazalete óptico, el brazalete se coloca tanto en la zona del bíceps como en la zona del antebrazo. Detalle este importante, lo podéis llevar en las dos zonas. Normalmente, tanto en el caso de Kalenji como de Cospo, simplemente dicen en la zona del bíceps porque es la zona más común, pero yo suelo utilizar tanto el bíceps como el antebrazo, porque Polar en su día, en el manual, ponía que el VeritySense se puede llevar en el antebrazo y no hay diferencias de pulso ni cambios de precisión ni nada entre un lugar y otro. Podéis hacer vuestras pruebas y quedaros con la posición que más cómoda os resulte. Y en realidad, hablando esto de la posición del sensor, es probable que vuestro propio reloj, sin compraros ningún sensor externo, ajustando bien tu reloj, por ejemplo utilizando una correa de velcro de esas de nylon con velcro que venden en cualquier parte, y subiéndolo un poco en el brazo, es decir, no colocarlo simplemente al lado del hueso de la muñeca, sino subiéndolo un poco hacia arriba y apretando bien el reloj para que no haya fugas de pulso, es súper probable que tu reloj mejore mucho la precisión del pulso. Podéis probarlo y si no, pues simplemente optar por un sensor externo como en este caso. Y ahora te voy a contar cómo funciona esto de que el brazalete te indique las zonas de frecuencia
frecuencia cardíaca mediante el color del LED, así como la vibración si te pasas de X pulsaciones o incluso la función de medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que también tiene este sensor COSPO y, por ejemplo, no tiene el HRV500. Pero antes de continuar con el episodio y contaros estas funciones, os hablo del colaborador de hoy. Este episodio está presentado por Purina. En ocasiones hemos hablado por aquí en el podcast sobre suplementos para nosotros, para rendir más, para descansar, para nutrirnos durante los entrenamientos y carreras, para recuperar mejor, pero hoy toca hablar de suplementos, pero para nuestras mascotas, porque todos queremos que nuestras mascotas tengan la mejor salud siempre y que nos acompañen el máximo tiempo posible. Y en Purina, además de tener su gama de alimentación completa para mascotas, para perros y gatos, porque la alimentación, esto es lo primero, siempre es fundamental la alimentación, pues además de esa gama de alimentación han creado la gama de suplementos Purina Pro Plan, una gama creada por veterinarios, por nutricionistas y científicos especializados en mascotas. Se trata de hasta 8 productos diferentes para perros y para gatos y son suplementos para abordar necesidades muy específicas de nuestras mascotas. Dentro de Purina Pro Plan podrás encontrar suplementos, por ejemplo, para ayudar a su relajación, por ejemplo, si tienes un perro que sea muy inquieto, para mejorar la movilidad de sus articulaciones, para ayudar al sistema inmunitario de las mascotas, para aumentar su energía e incluso para mantener su pelaje cuidado y sano. Por supuesto, si nuestra mascota tiene algún problema de salud, lo primero es acudir al veterinario, esto es siempre fundamental, y los productos Purina Pro Plan no son medicamentos, son complementos alimentarios para ayudarles a estar siempre al 100%. Podrás encontrar mucha más información en purina.es o te dejo como siempre el enlace en la nota del episodio. Y ahora sí, continuamos con las funciones del LED externo que tiene este brazalete COSPO. Y como he dicho, es un LED multicolor. Es un único LED que se ilumina y cambia su tonalidad, su color, para indicarnos visualmente en qué zona de frecuencia cardíaca estamos. Durante el entrenamiento veremos que el reloj se ha conectado y veremos también cómo ese color va cambiando según si estamos en zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5. Según esas zonas se iluminará por orden en azul, en verde, en naranja, en morado o en rojo si entramos en nuestra zona 5. Y quizás te estés preguntando cómo sabe el brazalete nuestras zonas. Y no es que el brazalete coja las zonas de nuestro reloj, porque no tienen ese tipo de comunicación entre dispositivos, sino que tenemos que configurar nuestras zonas en la propia aplicación de este brazalete. Si buscas tanto en Google Play en Android como en la App Store en iOS, en el iPhone, creo que si buscas COSPO ya te sale, pero si no, buscas la aplicación gratuita Heart Tool, podremos conectar nuestro brazalete al móvil mediante Bluetooth y desde ella podremos configurar nuestras zonas de pulso para que el LED se ilumine correctamente en una u otra zona. Además, en esta aplicación hay otras funciones que podemos hacer con este brazalete, por ejemplo, activar una alerta por vibración, ya que como he dicho, el propio brazalete tiene un motor de vibración para que nos avise cuando nos estamos pasando de pulso y entramos en zona 5. Si hemos configurado nuestras zonas y activamos esta opción de la alerta por vibración, cuando entremos en zona 5, el brazalete se pondrá a vibrar unos pocos segundos para avisarnos físicamente de que nos estamos pasando y así no tenemos que estar continuamente mirando el reloj. Podemos también hacer mediciones de variabilidad de la frecuencia cardíaca manualmente desde la aplicación. En 2 minutos te registra la variabilidad. También podemos establecer recordatorios para hacer estas mediciones varias veces al día. Por ejemplo, si quieres que todos los días el móvil te recuerde que a las 7:30 de la mañana cuando te despiertes te hagas una medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca porque tu reloj de por sí no te lo hace, pues puedes añadir estos recordatorios. También podemos utilizar la aplicación para actualizar el firmware del brazalete para tener la última versión con los últimos ajustes o si añaden alguna función en el futuro. Y también en la aplicación podremos ver los entrenamientos que registremos directamente con el brazalete, porque este brazalete COSPO tiene memoria interna, de forma que podemos utilizar el brazalete para registrar un entrenamiento sin estar emparejado a ningún reloj, a ningún dispositivo extra, y después esos entrenamientos aparecerán en la aplicación de COSPO. Y he visto por ahí que también podemos llevar estos entrenamientos a, por ejemplo, Apple Salud o imagino que si instalas la aplicación en Android a Google Fit. Y ya para ir terminando, un poco de conclusiones y vuestras preguntas y dudas que me habéis dejado por Instagram. En líneas generales, el COSPO HW807, vais a tener el enlace en la nota del episodio, es un buen pulsómetro. Su función principal, que es el registro del pulso, lo hace correctamente, tiene compatibilidad con, una compatibilidad excelente, teniendo Bluetooth y ANT Plus es prácticamente compatible con cualquier reloj, sin el prácticamente es compatible con todo, y luego tiene esas funciones extra del LED, la vibración, que son un añadido interesante. Esos extras no van a marcar la diferencia porque en muchos casos no vamos a estar mirándonos el antebrazo o el brazo o el bíceps para ver en qué zona de pulso estamos. Antes vamos a mirar nuestro reloj normalmente y sobre todo, por ejemplo, a plena luz del día, a pleno sol, pues el LED se ve poco, pero por ejemplo para otros entrenamientos en interior u otros deportes, pues puede ser interesante tener esa referencia visual y
Por ejemplo, también en el caso de la vibración de alerta, en el caso de sobrepasar determinadas pulsaciones, puede ser interesante si tenemos que controlar esfuerzos a nivel cardíaco. El precio de este brazalete, pues sobre los 50, 55 euros, 40 y pico euros, depende si están ofertas y demás. Vais a tener el enlace con el precio actual en el momento que estéis escuchando este episodio en la nota del episodio. Y alguna de las preguntas que me habéis hecho, la más evidente, la más repetida ha sido: ¿cuál es mejor? ¿El Kalenji HRB500, del que tenéis análisis en palabraderunner.com, en el YouTube y aquí en el podcast también, si busquáis el episodio, o este Cospo? Pues si hablamos de precisión, pues son bastante parecidos entre ellos, o prácticamente iguales. Yo estoy contento con ambos y, eso sí, en funciones el Cospo tiene algunas más, como esto del LED, la vibración y demás, pero a nivel práctico, si buscas simplemente un sensor de pulso, ambos son bastante parecidos. El que encuentres más barato, el que más te guste físicamente, eso ya como tú quieras. Otra pregunta que he tenido por aquí: ¿a qué altura se debe poner en el brazo? Pues la verdad es que no hay una posición concreta. A mitad del bíceps, si optas por el bíceps, está bien, o en la parte alta del antebrazo. Yo me lo suelo pegar bastante a la zona del codo, pero al final es donde más cómodo te resulte. Prueba con ello, ve variándote la zona. Por ejemplo, en el bíceps, si tienes bastante bíceps, pues corriendo, si tensionas el brazo, pues te va a resultar incómodo porque te va a tensar más el velcro. Yo lo llevo más cómodo ahora en el antebrazo y me lo voy cambiando de brazo para no tener mucha marca del sol, aunque la tengo. Pero bueno, esto es como más cómodo te resulte. Sobre esa zona, la que más cómoda te resulte. ¿Se puede usar durante la natación? No registra el pulso durante la natación, ya lo he dicho, porque la conexión Bluetooth, ANT Plus, no se transmiten por el agua. Por tanto, no hay forma de que el reloj se comunique con el brazalete. Y por otra parte, la última pregunta era: ¿registra métricas de running avanzadas? Pues no funciona así, no tiene registro de métricas avanzadas. Si tienes un reloj Garmin y quieres tener métricas de Running Dynamics, como el balance, el tiempo de contacto y todo eso, tienes que optar por una banda de pulso Garmin HRM. Tienes en palabraderunner.com también un post donde analizo, donde comparo y os digo todas las diferencias de todas las bandas Garmin HRM que existen, que ya sabéis que hay muchas: la Run, la Tri, la Pro Plus, la Swim. Bueno, pues todas tenéis una comparativa, una tabla comparativa en palabraderunner.com y la vais a tener también en la nota del episodio. Y nada más por el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Si estáis interesados en este brazalete, es una buena alternativa a las bandas de pecho. Y cualquier duda me la podéis dejar por iVoox o por Instagram si me buscáis por ahí como Palabra de Runner. Yo soy Pedro Moya y nos vemos también en Strava como Palabra de Runner y en el próximo Diario Runner. Chao.